Ok, buenos días. Vamos a iniciar con la ayudantía del día de hoy. Vamos a resolver ejercicios de toda la teoría que ya vimos de la unidad 2. Lo vimos en la clase anterior, toda la teoría necesaria. Además, toda la teoría se analizó también con el ingeniero Álvarez, entonces ya tenemos una buena noción de eso. Entonces vamos a empezar a resolver ejercicios. Ya vamos a resolver ejercicios de la parte de cálculo de resistencia de C y del análisis de cómo encontrar, bueno, cómo analizar en un arreglo de conductores el radio medio geométrico del agrupamiento, ¿no? Del arreglo. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar con bueno, vamos a resolver problemas de tarea hoy día para, pues, que vayan cogiendo un poquito de destreza con esto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el primer ejercicio que nos dice que tenemos un conductor de aluminio con un coeficiente térmico, coeficiente de dilatación térmica, que es igual, pues, a 1.228 grados centígrados a la menos 1, ¿no? O 1 sobre grados centígrados. Que básicamente el conductor de aluminio es un cilindro, es cilíndrico sólido, es decir, que es un solo hilo, básicamente un solo tubito, que es todo el conductor. Ya sabemos que eso prácticamente no ocurre, eso es cuando es un alambre y eso no se utiliza siempre ya en sistemas de transmisión. Pero bueno, bueno, ya sabemos que H es igual a 1, ¿no? H es igual al número de hilos. H es igual a 1. También tenemos el coeficiente térmico, que es 1 sobre 228. 1 sobre 228. Tenemos la longitud del conductor, una longitud L de 25 kilómetros, ¿verdad? Y que tiene un área transversal, pues, de área transversal igual a 33,64 por 10 a la 4 milésimas circulares o MCM, ¿no? Ya. Me dice que determine la resistencia de ese del conductor a una temperatura de 20 grados centígrados. Recuerden que la resistencia de ese depende de varios factores, entre ellos está la temperatura, ¿no? Recordando un poquito la fórmula, es básicamente la longitud multiplicado por el arreglo de 1 más el efecto espiral, ¿verdad? El efecto espiral es cuando son varios conductores enrollados y dividido para el área transversal, que era igual al número de hilos, ¿verdad? Por pi por r cuadrado, ¿no? Que básicamente es el área transversal de un solo hilo. Y esto multiplicado por la resistividad a la temperatura tal, en este caso, temperatura a los 20 grados centígrados. Ya, entonces, ahora, bajo todos estos datos, me piden encontrar cuál es el, se me fue, cuál es la resistencia de del conductor a 20 grados centígrados y luego a 50 grados centígrados. Me dicen que la resistividad del aluminio a 20 grados centígrados, de conductores de aluminio, obviamente, es de 2.8, resistividad del aluminio a 20 grados centígrados, es de 2.8 por 10 a la menos 8. Ok, 2.8 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, ¿no? No sé si hasta ahí habrá alguna duda. Espero que no. Si no, continuamos. Ya. ¿Qué es lo primero que tenemos que analizar? Bueno, tenemos el conductor básicamente en la temperatura estándar, la temperatura de muestreo que nos da, perdón, el fabricante, ¿verdad? Entonces, por ahí no vamos a tener que hacer ningún cambio, por lo menos para el literal A. Básicamente, el literal A es solo aplicar la fórmula y ya, ¿no? En teoría. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Nos damos cuenta de una cosita. ¿En qué unidades está el área transversal? En circular 1000, ¿no? MCM. ¿Y en qué unidades nosotros las trabajamos siempre? En metros cuadrados, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llevar ese MCM a metros cuadrados, ¿no? Y para ello tenemos que tener en cuenta una cosa, que bueno, esto no es un MCM, bueno, sí, un circular 1000 es igual a 5.066 por 10 a la menos 10, si no me equivoco, metros cuadrados. O sea, aplicando ese factor de conversión, vamos a tener que el área transversal del conductor o del hilo va a ser igual a, nos va a quedar esto ya, aquí está, 1.704, otro decimal le ponemos aquí un 2, por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces ya tenemos el área transversal del conductor. Ahora sí, ya todos están en las unidades que necesitamos. Solo nos falta reemplazar.
El ejercicio nos dice de antemano que expresemos el efecto espiral. No hace falta que lo diga, porque básicamente nos está diciendo que es un solo conductor. Si es un solo conductor, obviamente no va a estar enrollado así, ¿verdad? Sería ya un poquito raro que el conductor esté enrollado así, porque eso no nos daría ningún efecto de agarre mecánico entre hilos, porque solo hay un hilo. Entonces, básicamente, no hace falta. Pero básicamente cuando nos dice que también despreciemos el efecto espiral, es porque quieren que tomemos o aproximemos esto a 1, ¿verdad? O que básicamente el efecto espiral es 0 y pues 0 más 1, 1, ¿sí? O esta suma se aproxima a 1, ¿ya? Entonces, pues básicamente eso. Para el literal A, lo único que tenemos que hacer es multiplicar, ¿no? Resistencia de C a 20 grados centígrados va a ser igual a, la longitud es de 25 kilómetros o de 25.000 metros, ¿sí? 25.000 metros, dividido para el número de hilos, que es 1, y el área transversal, que sería esto, el pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Que sería 1.7042 metros cuadrados, y multiplicado por el, la resistividad del material, ¿no? A los 20 grados centígrados, que es 2.8 por 10 a la menos 8, ¿sí? Ohmios por metro. Entonces, como verán, se cancela metro con metro cuadrado y te queda solo ohmios, ¿no? Y lo que me va a quedar de esta expresión es básicamente que la resistencia de ese del material a 20 grados centígrados es igual a, esto va a quedar 4.1075 ohmios, ¿ya? Y listo. Literal A resuelto. Ahora el literal B me pide encontrar esa misma resistencia a 50 grados centígrados. Es la misma expresión, son los mismos valores, pero tengo que hacer algún cambio. Tengo que encontrar cuánto vale primero la resistividad del material, el aluminio en este caso, a 50 grados centígrados. ¿Cómo hago? Siempre la resistividad de un material a una temperatura distinta a los 20 grados centígrados es la resistividad de ese material a los 20 grados centígrados multiplicado por, y aquí viene, la temperatura a la que queremos encontrar la resistividad más 1 sobre el coeficiente térmico dividido para 20 grados centígrados más 1 sobre el coeficiente térmico. Esta fórmula puede cambiar. Claro, si cambia la temperatura de la resistividad que tenemos aquí, cambia la temperatura acá. ¿Sí? Casi no cambia eso, pero puede hacerlo, ¿no? Entonces, aquí sería 50 grados centígrados. Aquí sería 1 sobre, ¿cuánto es el alfa térmico? El alfa térmico, si no recuerdan, es 1 sobre 228. Entonces, 1 sobre eso, ¿cuánto me va a dar? 228, ¿verdad? Ya tenemos la expresión de aquí, 228. Y ya tenemos el alfa térmico a 50 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos que sacar cuánto vale la resistencia de C a los 50 grados centígrados. Y pues sería aplicar esta fórmula, ¿no? Serían los 25.000 metros dividido para 1 sobre el área transversal, ¿verdad? 1.742, 7042, perdón, y multiplicado por este valor que está aquí, ¿no? La resistividad del aluminio a 50 grados centígrados. Y esto nos va a dar 4.6 ohmios. Sí, solo cambia la fórmula. Otra forma en la que pudieron haber resuelto esto es básicamente tomar la resistencia, cuando tienen la resistencia DC a 20 grados centígrados y quieren la AC, perdón, la DC a otra temperatura, pueden decir esto. Es igual a la resistencia DC a los 20 grados centígrados. Si no ha cambiado ninguna estructura del material más que la temperatura, lo único que podrían haber hecho es multiplicar aquí por el T más, perdón, T más 1 sobre alfa T. Y aquí 20 más 1 sobre alfa T. Y era la misma expresión. En un solo paso ya obtenía la resistencia de C a los 50 grados centígrados y ya se saltaban todo esto. ¿Sí? Esto les iba a dar igual el 4.6. ¿Sí? Este es el factor de corrección para la temperatura, básicamente. ¿Ya? No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Este ejercicio estaba muy sencillo, ¿no? Solo era para que más o menos vayan familiarizándose con las fórmulas. Vamos a hacer otro más. Y también vamos a hacer un ejercicio para determinar radio medio geométrico, ¿no? Vamos a hacer este de aquí, que es de una línea de transmisión trifásica, ¿ya? Entonces, vamos haciendo este. Ahora me dicen que deseamos diseñar una línea de transmisión trifásica de tal manera que se pueda entregar una potencia, ojo, la potencia que se entrega, ¿ya? Recuerda, la línea de transmisión básicamente tiene un punto de envío,
¿verdad? Un punto desde donde se envía la energía eléctrica, pasa por la línea de transmisión, que básicamente transmite esa energía, ¿verdad? Y tiene un punto de recepción, donde llega hacia la carga. Obviamente, este carga está simplificando los transformadores de distribución y todo eso, ¿no? La parte de la distribución como tal siempre se simplifica como en una sola carguita y ya. Así se la ve incluso cuando ustedes van al SCADA aquí de CENEL. Así lo van a ver. Todas las carguitas se agrupan en solo una subestación eléctrica, ¿no? Pero bueno, me dicen que la potencia que se desea enviar son, que se, que se puede entregar, perdón, es de 190,5 megavoltio amperio. Ok, esto es la potencia que yo deseo transmitir a través de, valga la redundancia, mi línea de transmisión. Bajo un voltaje nominal de 220 kilovoltios, ¿verdad? Y que la línea de transmisión tiene una distancia de 63 kilómetros. ¿Ya? Hagamos un pequeño esquema, ¿no? La línea de transmisión viene por aquí, ¿no? Para que ya para que ya lo vayan familiarizando dentro de 2 unidades que van a utilizar algo muy parecido a esto, ¿no? Entonces, este es el punto de envío de la línea de transmisión, ¿verdad? Desde aquí se envía la señal a un voltaje B de envío, ¿verdad? O a un voltaje B1, ¿verdad? El voltaje de generación, digamos que entre comillas, ¿no? Sistema simplificado. Y llega aquí a un voltaje de recepción, ¿verdad? La potencia se transmite por aquí a través de la línea de transmisión. ¿Sí? La potencia, la energía se transmite. Ya, básicamente eso. Entonces, este es el esquema que estamos analizando, ¿verdad? La línea de transmisión tiene una longitud L de 63 kilómetros. ¿Ya? Obviamente, el voltaje B1 va a ser distinto al voltaje B2 porque la línea de transmisión tiene sus parámetros, bla, 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 y va a haber una caída de voltaje, ¿no? Pero esta caída de voltaje va a ser minúscula dependiendo de la línea de transmisión, obviamente tratando de reducir las pérdidas lo máximo posible, y estos voltajes van a ser aproximadamente iguales. Esa es la razón por la que la diferencia de potencial en la línea de transmisión es prácticamente cero y bla, 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 y se reducen las pérdidas y la impedancia es muy grande y la corriente y todo eso, ¿no? Como el voltaje es muy grande también, la corriente es pequeña y todo eso. Pero bueno, eso ya lo sabemos. Eso es solo teoría. Listo. Me dicen la pérdida total de la línea, ¿ya? Las pérdidas totales son pérdidas de tipo resistivas, no pérdidas de potencia activa. No debe exceder al 2,5% del valor nominal. Entonces, las pérdidas son el 2,5% de la potencia nominal que transmite, ¿no? Listo. Entonces, esta es la potencia nominal, por si acaso. Aquí me olvidé de mencionarlo. ¿Ya? Las pérdidas no deben exceder el 2,5% de esa potencia. Perfecto. Y me dice que se conoce que la resistividad del material conductor, entonces la resistividad de la línea, es igual a 2,84 por 10, ay, perdón, por 10 a la menos 8 ohmios por metro. ¿Ok? Ya tenemos la resistividad del conductor que compone la línea de transmisión, tenemos las pérdidas. Ya, ahora me dice que se conoce que, perdón, me dice con las especificaciones dadas determine el diámetro del conductor requerido, el tamaño del conductor en milésimos circulares y desprecia el efecto, me dice, desprecia el efecto espiral. Básicamente me dice que el alfa SP es igual a 0, ¿verdad? Y aproxime la resistencia AC a la resistencia DC. Ya, entonces me dice que resistencia AC es igual a resistencia DC. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica que el efecto piel, el alfa SK, es igual a 0. ¿Por qué? Porque el alfa SK es igual a la relación entre RAC sobre RDC menos 1. Si esto vale 1, el alfa SP vale 0, ¿no? Porque son iguales. Hasta ahí no sé si tengan alguna duda. Espero que no. Pero si la tienen, me avisan. Ok, no hay dudas. Entonces, tenemos que encontrar primero la resistencia AC. Y ya sabemos que es igual a la resistencia AC. Ahora, me están dando datos de básicamente mediciones o aproximaciones o mediciones que se espera que se tenga la línea de transmisión, ¿verdad? La que se va a diseñar. Esto es algo muy común cuando van a la parte de diseño. Ustedes ya asumen que la línea va a tener esto, tantas pérdidas, vamos a transmitir tanta potencia y todo eso, ¿no? Entonces, una vez que ustedes hacen todo eso,
tienen datos ya esperados, ¿no? Resultados esperados. Entonces me están dando unos resultados esperados de las pérdidas. Y yo sé que a partir de las pérdidas de la línea, ¿qué puedo encontrar? La resistencia AC de forma experimental, porque la resistencia AC siempre es igual a la potencia de las pérdidas dividido para la corriente por fase de la línea, porque es una línea trifásica, al cuadrado, ¿no? La magnitud de la corriente. Aquí estamos hablando solo de magnitudes, no de valores factoriales como tal. Entonces, ya solo me queda despejar, porque bueno, yo sé, ojo con esto porque es en lo que más he equivocado en la lección anterior, que en un sistema trifásico, la potencia, la corriente, por fase, yo la puedo sacar utilizando la potencia nominal, obviamente trifásica, si no me dicen nada, dividido para raíz de 3, el voltaje trifásico también, en línea a línea. El 220 kilovoltios es un voltaje línea a línea. Recuerden, si no me dicen nada, es un voltaje línea a línea, ¿no? Entonces yo ya sé que esta corriente por fase es 190.5 dividido para raíz de 3 multiplicado por 220, ¿no? Ojo, tener en cuenta las unidades. Aquí es megavoltio amperio y aquí es kilovoltio, ¿no? Entonces las unidades que me va a quedar la respuesta son kiloamperios, ¿verdad? Megas 10 a la 6 y kilos 10 a la 3. Me queda 10 a la 3, ¿no? No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Ok, no hay ninguna duda. Vamos a ver cuánto sale eso, ¿no? A ver, esto va a quedar 499.933 o 93.28. Sí, pueden utilizar la cantidad de decimales que ustedes quieran. Yo les recomiendo, cuando resuelvan esta tarea, utilizar cerca de 7 decimales, porque así se van acostumbrando, porque al final, en la última unidad, tenemos que utilizar sí o sí 7 decimales, lo que más pueda darnos la calculadora o MATLAB. Esperemos que el examen, si se puede, que sea en línea, y yo les voy a compartir al final del semestre, antes de que den su último examen, unos códigos para que ustedes puedan ir utilizándolos como calculadora en el examen. ¿Sí? Porque así es más fácil. Ustedes lo que tienen que saber es cómo resolver, no cómo usar la calculadora como tal, sino, ¿sí? Bueno, entonces, ya tenemos cuánto vale la corriente, ¿no? Entonces, ahora tenemos que saber cuánto valen las pérdidas. Las pérdidas son el 2.5% de la potencia nominal. Entonces, sería 190.5. ¿Cómo le saco a eso el 2.5%? Fácil, lo multiplico por si acaso, esto es MVA, ¿sí? Lo multiplico por, bueno, voy a ponerlo por 10 a la 6, ¿ya? Para que se vea mejor. Lo multiplico por el 2.5%, que básicamente es multiplicar por 2.5 y dividirlo para 100. O, visto de una forma más sencilla, es 0,025. Y ahí ya saco las pérdidas. Y esto lo divido para la corriente por fase, que es 499.933 o 928. ¿No? Perdón, amperios. Aquí la respuesta ya está en amperios, perdón, la había multiplicado ya por 1000. ¿Sí? Sale 0,499, pero como está en kiloamperios, lo multiplico por 1000. ¿Sí? Error mío. Ya, entonces, ¿cuánto me va a dar esto de aquí? Perdón, esta corriente es al cuadrado. ¿Sí? Me había olvidado. Corriente al cuadrado. Y esto de aquí me va a dar 6,3517. 17 ohmios. En este punto del semestre, el ingeniero les va a aceptar 4 decimales si es alguna lección o algo, pero pues en las últimas lecciones sí les va a pedir 7. ¿Sí? Entonces ya tenemos la cantidad, perdón, ya tenemos la resistencia C y la resistencia de C en consecuencia, ¿no? Ahora, me están diciendo que desprecie el efecto espiral, bla, 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 y me dicen que encuentre, primero, que encuentre el diámetro del conductor y el tamaño del conductor en milésimas circulares. ¿Ok? El diámetro del conductor, bueno, ya sabemos qué es. El tamaño del conductor básicamente es el área transversal del mismo. Suponiendo que es un conductor sólido, porque creo que no me dan el número de hilos. Ajá, no me dan el número de hilos. Entonces suponemos que es un conductor sólido de nuevo. Ahora, una vez que tenemos la resistencia de S, ya podemos encontrar todo eso, porque ya sabemos que la resistencia de S es L por 1 más alfa SP del efecto espiral, dividido para H, el número de hilos, multiplicado por pi por radio al cuadrado o diámetro al cuadrado sobre 4, ¿verdad? Y esto multiplicado por la resistividad del conductor a una temperatura T, ¿no? Entonces, ya tenemos esta resistencia de C. ¿Cuánto era? 6,3517, ¿no? Entonces, esta resistencia de C ya sabemos que es 6,3517. Ya sabemos que el efecto espiral tenemos que despreciarlo, básicamente.
tenemos que despreciar este efecto espiral y básicamente aproximar esto a 1. Esto sabemos que lo vamos a aproximar también a 1. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar. ¿Cuánto es la longitud del conductor? Son 63 kilómetros, si no me equivoco. Entonces, sería 63 kilómetros o 63.000 metros multiplicado por la resistividad del conductor a la temperatura, bueno, a la temperatura tal a la que está funcionando, que es 2.84 por 10 a la menos 8. 2.84 por 10 a la menos 8 ohmios por metro, si no me equivoco, y dividido para pi cuartos por diámetro al cuadrado. Entonces, de aquí vamos a despejar el diámetro, porque ya tenemos todo, ¿verdad? El diámetro nos va a quedar igual a la raíz cuadrada de 63.000 multiplicado por 2.84 por 10 a la menos 8 y dividido para pi cuartos de multiplicado, perdón, por 6,3517. Y esto nos va a quedar el diámetro. Entonces el diámetro va a ser igual a 1.894 metros. Y ahora ya tengo el diámetro, ¿verdad? Ya si yo hubiera el conductor, ya tendría cuánto es la distancia desde este punto hasta este punto, ¿no? Ahora, me piden también cuál es el área transversal, básicamente. Y el área transversal del conductor no es nada más que pi por diámetro al cuadrado sobre 4 multiplicado por el número de hilos. Ya sabemos que el número de hilos es 1. Simplemente tenemos que reemplazar pi cuartos multiplicado por 1.894 al cuadrado. Y esto nos va a dar en metros cuadrados 2. Ay, perdón. Ahí, me equivoqué. Perdón. Aquí no es esto. Aquí es... No da esto, disculpen. Da 0,01894 metros. Ahí sí. Sí, básicamente lo multipliqué por 100. Sí, disculpen. Estaba en centímetros. 0,01894. Ahí está, al cuadrado. Ahora sí, esto nos va a dar 2,8169 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Pero no me lo piden en metros, me lo piden en circular 1000. Entonces uso el factor de conversión, ¿verdad? Lo divido para... Básicamente, utilizando el factor de conversión, lo tenemos que dividir para 5.066 por 10 a la menos 8. Y esto nos va a dar, en circular 1000, el área del conductor, que es 556.037 circular 1000. Y ya está. Hemos encontrado la resistencia de C, la resistencia C, el diámetro del conductor, el área transversal, a partir de datos experimentales o datos de pérdidas de la resistencia C, ¿no? Obviamente, si hubiéramos tenido el efecto espiral, hubiéramos considerado el efecto de, ¿cómo se llama? El efecto piel, hubiese sido un poco más complicado el ejercicio, entre comillas, pero pues a la larga nada del otro mundo, ¿no? ¿Alguna consulta? Ok, vamos con otro ejercicio de resistencia C y ahí vamos con uno de se me fue, de radio media geométrica, ¿no? Para empezar allá con eso. El día lunes vamos a resolver más ejercicios de esto, por si acaso, no se preocupen. Vamos a resolver, bueno, el día lunes ya nos vamos a enfocar directamente en el ejercicio de radio media geométrico y cálculo de inductancia, que es lo más importante, ¿no? Ese día lunes, las 2 horas, las vamos a tomar para eso. Porque pues ya, resistencia de C, ya vieron que es súper fácil. Ya, entonces, ahora me dicen que tengo este ejercicio, que tengo el manual eléctrico del aluminio, del conductor de aluminio, indica que la resistencia DC de un material es 0,01558 ohmios por cada 1000 pies. O sea, denme un segundo, perdón, ya lo sé. La resistencia de este material a los 20 grados centígrados es igual a 0,01558 ohmios por cada 1000 pies o kilopies, ¿no? ¿Ya? O también es igual a
0,05112 ohmios por kilómetro. ¿Sí? Esto es muy bueno porque pues muchos ya manuales de los conductores que ustedes consiguen, bueno, que compran ya en el mercado, vienen algo así, ¿no? Te dan la referencia, te dan la resistividad por unidad de longitud en ohmios por kilopies o en ohmios por kilómetros, etcétera, ¿no? Cuando ya es en el área de transmisión, ¿no? Bueno, me dicen también que es para un conductor trabajando a una frecuencia de 60 hercios, ya sabemos que va a haber por ahí efecto piel. Y me dicen que la resistividad, que la resistencia AC, perdón, y una resistencia AC, que la resistencia AC es igual a 0,0956 ohmios por milla, ohmios por milla, o también 0,0594 ohmios por kilómetro. ¿Ya? Esta es una unidad más conocida. Pero esa resistencia C es a los 50 grados centígrados, ¿verdad? Por si acaso. Recordemos que tenemos que tener siempre los valores de resistencia AC y C a la misma temperatura. ¿Ya? Ay, perdón. Esta no es la resistividad. Me están dando la resistencia. Sí, porque es ohmios sobre kilómetros. Cuando es resistividad, es ohmios por metro. ¿Sí? Veamos las unidades. Disculpen el error. Ok, me dicen que para el conductor Marigold completamente de aluminio, ¿no? Ambos conductores son de aluminio. Ya me dicen también que el conductor tiene un número de hilos igual a 61. Tiene 61 hilos y su tamaño, ¿verdad? Su tamaño se refiere a su área transversal, 1113 kilos circular mil, ¿no? O bueno, multiplicado por 1000, circular 1000. ¿Ok? Ahora me dicen que tenemos un aumento de la resistencia del 2% por el efecto espiral. Básicamente, me dicen que el efecto espiral es un 2% o 0,02. ¿Ya? Calcule la resistencia DC a 50 grados centígrados. Entonces me dice, calcule la resistencia DC de ese conductor a 50 grados centígrados. ¿Ok? Necesito saber cuál es la resistencia DC a 50 grados centígrados por kilómetro de dicho conductor. En adición, determina el incremento de la resistencia del conductor por el efecto piel y coeficiente de expansión térmico del aluminio es tal. Ya, chévere. Hasta ahí estamos bien, creo. Se entiende todo. Me están dando el coeficiente de expansión térmico, el alfa T, que es 1 sobre 228 grados centígrados a la menos 1, ¿no? Y me piden que encuentre el coeficiente del efecto piel, el alfa SK, ¿verdad? Además de la resistencia de C a 50 grados centígrados. ¿Ok? Me parece que hasta ahí estamos todos claros. O algo no se entiende. Solo hemos analizado los datos, ¿no? Ahora, lo primero que tengo que hacer es llevar todo a unidades conocidas. Lo de arriba ya lo tengo en ohmios por kilómetro, ohmios por metro, ¿no? Todo eso. Unidades más o menos conocidas. Eh, lo que tengo que hacer ahora es llevar este que está aquí, en kilos circular mil, a metros cuadrados. Es una unidad de área, ¿no? Entonces, 1113 multiplicado por 1000, ¿verdad? O 10 al cubo, circular 1000, lo tengo que llevar a metros cuadrados. ¿Cómo lo llevo a metros cuadrados? La conversión, perdón. Un circular 1000, ¿cuántos metros cuadrados son? Un circular 1000 son 5,066 por 10 a la menos 10. ¿Qué es 10 a la menos 10? Sí, 10 a la menos 10 metros cuadrados. Entonces, ¿cuántos serán estos aquí, no? Hacemos una regla de 3. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿no? O si lo quieren ver de otra forma, esto para el factor de conversión es 5,066 por 10 a la menos 10 metros cuadrados sobre circular 1000. Y se simplifica, circular 1000 sobre circular 1000. Y esto nos va a quedar un área transversal de 5,638458 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. ¿Ya? Y ya tengo la resistencia, perdón, el área transversal del conductor. Tengo área transversal, número de hilos, el factor del efecto espiral y la resistencia, básicamente. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. Entonces, me piden encontrar cuál es la resistencia DC
a 50 grados centígrados. Y yo tengo la resistencia DC a 20 grados centígrados. Pero ojo, esta resistencia DC estas resistencias que yo tengo, que me está dando el ejercicio, son resistencias DC divididos para la longitud, porque están en ohmios por kilómetros. O sea, básicamente el ejercicio me está diciendo que asuma que no tengo la longitud. O sea, que esta resistencia DC, digamos, a 20 grados centígrados fue sacada así. Longitud multiplicada por 1 más alfa SP, del efecto espiral, multiplicada por la resistividad a 20 grados centígrados, digamos, dividido para el área transversal total, ¿no? ¿Qué sucede? Que a esta fórmula le hicieron un cambio. Sacaron ellos la resistencia, dividiendo ambos lados para la longitud. Por eso es que las unidades que me quedan son en ohmios partido kilómetro. Sí, y así debemos considerar la fórmula. Digamos que esa es la fórmula que se aplicó. ¿Ok? Entonces, ya teniendo en cuenta ese análisis, vamos a decir que la resistencia DC a 50 grados centígrados dividido para la longitud es igual a la resistencia DC a los 20 grados centígrados dividido para la longitud multiplicado por ¿cuál es el cambio que tenemos que hacer cuando solo cuando el único factor que se ha cambiado básicamente es la temperatura? Multiplicar por T más 1 sobre alfa T y dividir para 20 más 1 sobre alfa T, ¿verdad? Entonces, simplemente tenemos que reemplazar. Esto vale 50 y el alfa T es 1 sobre 228. Ya saben, esto es 1 sobre esto es 228, ¿no? Entonces, reemplazando, me va a quedar que la resistencia DC es de 0,01746 ohmios. Aquí no vi bien, creo que utilicé... Ah, no, perdón. Aquí utilicé mal un valor. Es 0,05728 ohmios por kilómetro. Sí, aquí pueden utilizar un factor de conversión. Si aquí reemplazan la resistencia DC en ohmios por kilómetro, les va a salir esta respuesta. Si la reemplazan en ohmios por kilopie, les va a quedar 0,01746 ohmios por kilopie. Sí, cualquiera de las dos respuestas debería ser válida. Sí, dependiendo de lo que reemplacen aquí. No sé si ya tienen alguna duda. Y bueno, una vez que tenemos la resistencia DC a los 50 grados centígrados, podemos sacar el efecto espiral. El efecto piel, perdón. El efecto piel siempre va a ser igual a la resistencia DC, perdón, la resistencia AC a una temperatura tal, dividido para la resistencia DC a la misma temperatura tal, ¿verdad? Menos 1. Y ustedes se preguntarán, pero no tenemos esa resistencia porque las tenemos por unidad de longitud. No importa. Si ambas están por unidad de longitud, ¿verdad? Ambas están divididas para L, se simplifican. L sobre L y te queda lo mismo, ¿no? Entonces no importa eso. ¿Cuál era el valor de la resistencia de AC, perdón, a 50 grados centígrados? Era 0,0594. Entonces, 0,0594 dividido para la resistencia DC a 50 grados centígrados, que es 0,05728 en ohmios por kilómetro, obviamente, menos 1. Y esto nos va a dar básicamente 0,03868, lo que viene a ser multiplicado por 100, 3,68%. Y ese sería el ejercicio. Sencillito, ¿no? No sé si hasta ahí tengan alguna duda, algo no está quedando claro. Ok, vamos a hacer por último un ejercicio este, de radio métrica, ¿no? Estos ejercicios son bastante interesantes para empezar a aprender cómo resolver ejercicios de inductancia. Siempre es súper importante. Y bueno, aquí les pido que tengan en consideración Todo claro, ya listo, gracias. Les pido que tengan en consideración todas las fórmulas que les envíen en el pequeño formulario ese, porque pues creo que son de bastante ayuda para que puedan estudiar, ¿no? Básicamente el formulario es un resumen de las fórmulas que están en las diapositivas del ingeniero. Se pueden estudiar con cualquiera de los dos, les va a dar lo mismo. ¿Ok? Veamos este ejercicio. ¿Me dan un minuto, por favor? Un minuto. ¿Me dan un minuto, por favor?
Perdón, ahora sí, vamos a realizar el ejercicio. Entonces, siempre recuerden, tengan a la mano por ahora el formulario o las diapositivas del ingeniero. A ambas les van a servir para resolver este tipo de ejercicios. Creo que en las diapositivas, perdón, en el formulario que les mandé, indiqué cuándo utilizar cada una de las fórmulas, ¿no? El radio medio geométrico y todo eso. ¿Ya? Al principio, lo más complicado en esta unidad es encontrar esos radios medios geométricos o saber cuándo aplicar las fórmulas. Pero básicamente siempre van a utilizar las fórmulas de la última página y la penúltima página. Casi siempre van a hacer esas fórmulas. ¿Sí? Ok. Recuerden que también el radio medio geométrico de un solo conductor, de un solo hilito, recuerden, lo que estamos haciendo es sacar el radio medio geométrico de todo el conductor. Cuando yo hablo de todo el conductor, me refiero a que todo el conductor es el conjunto de estos tres hilos, de todos los hilos que lo componen, ¿no? Ya cada uno de estos conductores chiquitos componen una parte, ya un porcentaje de ese conductor. Ya, pero en conjunto todos ellos van a llevar toda la corriente que lleva esa fase, por así decirlo. Entonces, para uno solo de estos hilitos, ellos tienen su propio radio, ¿verdad? Tienen un radio R. ¿Ya? Y también tienen su propio radio medio geométrico, el R'. Ese R' simplemente es R por Euler a la menos un cuarto. Siempre va a ser eso. ¿Ok? Aquí me lo dicen por si acaso. Encuentra el radio medio geométrico de un conductor en términos del radio R de un hilo individual para cada figura, ¿no? El radio medio geométrico de un solo hilito es este de aquí. Ya, aprovechando que ya sabemos que el radio es R. Ahora me piden el radio medio geométrico, el GMR, de cada uno de los agrupamientos, ¿ya? Del agrupamiento 1 y el agrupamiento 2, de las dos figuras. Ya son agrupamientos simétricos, ¿sí? Y son sencillos en este caso. Primero vamos para el literal A, el de 3 hilos iguales, como se muestra en la figura 1. Si se dan cuenta, los 3 hilos tienen el mismo radio interno, ya en los hilos, el hilo, tiene, el alambre tiene el mismo radio interno para los tres casos, ¿no? Y la separación, como están en contacto los tres, la separación desde el centro de uno hasta el centro del otro, ¿cuánto va a ser? Si de aquí hasta acá hay R y de acá hasta acá hay R, ¿cuánto es la distancia entre dos centros? 2R, ¿verdad? Y esta distancia 2R se va a repetir en todos lados, ¿verdad? ¿Sí? La distancia 2R se va a repetir siempre. Cada conductor tiene una distancia 2R desde su centro hacia el centro de los otros dos conductores que componen el arreglo, el agrupamiento. ¿Ok? Quédense con eso. Entonces, recordemos una cosita, que aquí hay una fórmula. Siempre el radio medio geométrico para este tipo de agrupamientos de conductores va a ser igual a raíz. ¿Cuál es el número de conductores que componen la fase, por así decirlo? Ese número va a ser n, ¿no? ¿Cuál es el número de conductores en este caso? N es igual a 3. ¿Ya? Y el radio medio geométrico siempre va a ser igual a la raíz n por n, o n al cuadrado, de el radio medio geométrico, si todos los conductores son iguales, el radio medio geométrico de un solo hilo elevado a la n. ¿Ok? El radio medio geométrico de un solo hilo elevado a la n, al número de conductores, multiplicado por el producto de todas las distancias entre los conductores que componen a esa fase. ¿Sí? Bueno, aquí es con producto, ¿no? En este caso sería, vamos a reemplazar ya de una vez, ya vimos cómo es la fórmula. Entonces ya de aquí comenzamos a reemplazar. N por N, ¿cuánto es? 9. Entonces, raíz novena de R' al cubo, obviamente, ¿verdad? R' al cubo, multiplicado por los productos de las distancias entre conductores. Ahora, ¿cómo saco estos productos? ¿Cómo sé cuántas veces tengo que multiplicar? Fácil. Me voy moviendo entre cada uno de los conductores. Primero vámonos al primer conductor, digamos al de aquí. Ya vamos a darle vueltas a todo el arreglo, ¿no? Entonces, este conductor tiene ¿con cuántos conductores está compartiendo la fase? Con dos conductores más. Entonces tengo que calcular dos distancias. La distancia de este conductor con el de acá arriba, que es 2R, entonces aquí multiplico por 2R, y la distancia con el otro conductor, que es el de acá abajo, que también es 2R. Entonces multiplico de nuevo por 2R. Y ya terminé de analizar ese. Entonces, como ya terminé de analizarlo, lo dejo. Y me paso al siguiente. El siguiente conductor también tiene dos conductores que comparten fases, ¿no? Entonces la distancia con uno es 2R, multiplico 2R, y la distancia con el otro también es 2R, multiplico de nuevo 2R. ¿Ya? ¿Ya vieron cómo es el procedimiento? Ahora vamos con el último. El último tiene una distancia
2R con el de arriba y 2R con el de abajo. Entonces multiplico las dos distancias, 2R y 2R. Una vez que yo ya he hecho eso, ya tengo la fórmula del radio medio geométrico. Siempre tienen que hacer ese procedimiento para cada conductor que compone la fase. El producto de las distancias de ese conductor con todos los demás conductores de la fase. ¿Ya? Tal y como lo acabamos de hacer. Y esto a la final lo van a poder ustedes simplificar muy fácilmente, se vuelve muy intuitivo, pero por ahora vamos a hacerlo así, ¿no? Recordemos que el radio medio geométrico de un solo hilito era R por Euler a la menos un cuarto, el cubo. ¿Y esto cuántas veces se repite? 2, 4, 6, ¿verdad? Básicamente esto es 2R a la sexta, ¿sí? Entonces el GMR1 va a ser igual a, realizando pues ciertas consideraciones, me va a salir raíz novena. Aquí quiero que vean una cosita, cuidado con esto. Me va a quedar Euler a la menos 3 cuartos, ¿verdad? Aplicando ya la potencia a este producto. Multiplicado por R al cubo, ¿verdad? Esto es lo que me queda aquí. Y acá me va a quedar 2 a la sexta, multiplicado por 2 a la sexta, por R a la sexta, ¿no? También aplicando la potencia ahí, la propiedad esta que se distribuye, ¿no? Y ahora, ¿qué va a pasar? Que tengo dos R, un R al cubo y un R a la sexta. ¿Cuánto me va a dar esto? R a la novena. Entonces me va a quedar raíz novena de R a la novena multiplicado por Euler a la menos 3 cuartos, perdón, 3 cuartos, por 2 a la sexta. ¿Sí? Y si se dan cuenta de una cosita, ¿a qué es igual una raíz novena? Es lo mismo que decir, bueno, yo aquí tengo R a la novena por Euler a la menos 3 cuartos por 2 a la sexta. Aquí hay una forma de comprobar que están haciendo bien el ejercicio. Eh, la raíz enésima es como elevar a la 1 sobre esa n. O sea, la raíz novena es lo mismo que decir elevado a la 1 noveno. Ya, si yo aplico la propiedad de distribuir esta potencia, básicamente me quedaría R a la 9 multiplicado por 1 noveno, ¿verdad? Se multiplican las potencias. Potencia de una potencia, ¿verdad? Y aquí me quedaría Euler a la menos 3 cuartos multiplicado por 1 noveno multiplicado por 2 a la sexta, perdón, 2 a la sexta multiplicado por 1 noveno. Y ahora, para saber que está bien hecho el ejercicio, básicamente un truquito es que al final, en esta R, en este radio, se simplifiquen este valor y este. ¿Sí? Porque siempre me tiene que quedar el R afuera. ¿Sí? Afuera de la raíz, básicamente. Quito el R de la raíz y me quedaría, pues, esto multiplicado por Euler a la, bueno, aquí esta multiplicación me queda menos un doceavo. Y aquí me quedaría por 2 elevado a la un tercio, si no me equivoco. No, perdón, 2 tercios. 2 tercios. ¿Ya? Si se dan cuenta, el R tiene ahora potencia 1, está elevado a la 1. Si esto sucede es porque el ejercicio está bien hecho. ¿Sí? El procedimiento lo hicieron bien. ¿Por qué? Porque este R tiene unidades de metros y para que el GMR te dé unidades de metros, ¿qué tiene que pasar? Que el R esté afuera de la potencia, básicamente. ¿Sí? Esto de aquí les va a dar en unidades de metros. ¿Sí? No sé si hasta ahí hay alguna duda, algo no quedó claro. ¿Cómo resolver esto? Básicamente tienen que hacer este procedimiento de acá arriba y asegurarse de que el R les va a quedar fuera de la potencia. Si eso sucede, muy posiblemente el ejercicio esté bien resuelto. ¿Ya? Y si ustedes, bueno, multiplican esto de aquí, les va a quedar lo que está ahí en el enunciado, que la verdad no sé cuánto sale, déjenme ver. Ya. Esto les va a quedar 1.406, perdón, 46047 R. ¿Verdad? Ojo, tiene que estar en unidades de metros, ¿sí? Esto es una forma de comprobarlo. Súper sencillo, ¿no? Ok. Esperando que esto aquí esté claro, vamos con el otro problema, ¿no? El de aquí, el de el agrupamiento de 4 conductores. Si se dan cuenta, cuando el número de conductores va aumentando, el problema es más difícil, ¿sí? Es más complicado analizar. Por ahí hay un ejercicio que tiene unos 8 conductores, creo. Ese lo vamos a hacer, creo que el lunes. Sí, no se preocupen. Vamos a hacer muchos ejercicios de esto. Sí, creo que tomaron uno en una lección. Todos nosotros nos tomó eso en su momento. Entonces, vamos a resolver esa lección también, por si acaso. Sí, el punto es que entiendan completamente esto y pregunten. Ahora, recuerden, ya sabemos que el radio medio geométrico, perdón, el radio medio geométrico de un solo hilito es R por Euler a la menos un cuarto, ¿verdad? Datos que ya conocemos. Ahora, ¿qué sucede? Que en un agrupamiento,
de 4 conductores, ¿verdad? Espaciados simétricamente, es decir, en un cuadrado en este caso, es un poquito diferente, un poquito especial. ¿Por qué razón? Porque, miren, analicemos un solo conductor. La distancia con los otros 3 conductores, ¿cuáles van a ser? Ya analizamos que las distancias siempre se miden desde el centro de los conductores, obviamente. La distancia con el conductor que está inmediato a su derecha, en este caso, ¿cuánto va a ser? R más R, ¿verdad? Hay 2 radios. O la distancia va a ser el diámetro, como ustedes lo quieran ver. ¿Sí? Yo le pongo aquí 2R, ¿sí? Porque no tenemos para reemplazar el valor de R, entonces es mejor ponerle solo todo en función de R, por así decirlo. ¿Ya? Y con el inmediato inferior, que es el que está abajo, ¿cuál va a ser la distancia? 2R también. Pero no va a ser la misma distancia con el de acá. Cuidado, le van a poner aquí 2R. Eso está mal, ¿no? Eso ya es un problema que ustedes ya conocen. ¿Qué se forma aquí? Entre este y este. Se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que tiene aquí una altura 2R y una base 2R. Ay, perdón. Ah, aquí. Y una base 2R. ¿Ya? Entonces, la distancia que hay entre este conductor y el conductor que está de forma diagonal, opuesto a él, es la hipotenusa de este triángulo. Y esa hipotenusa, recordemos, la hipotenusa en un triángulo rectángulo que tiene el lado opuesto y el lado adyacente iguales, siempre va a ser igual a raíz de 2 multiplicado por cualquiera de los lados. ¿Sí? Ustedes lo pueden comprobar, pueden hacer esto como la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del lado opuesto al cuadrado más lado adyacente al cuadrado. Y esto les va a quedar eh, raíz cuadrada de 2 veces esto al cuadrado, ¿no? Uy, aquí es R, disculpa. ¿Ya? Entonces se va a ir lo que está dentro de la raíz y me queda raíz de 2 por 2R. Y esto es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Esto es sencillito, no es algo del pre. Entonces, ya tenemos cuánto vale la hipotenusa. Ya tenemos entonces cuál es la distancia que hay entre este conductor y este, ¿no? Y obviamente la distancia que hay de aquí a acá es la misma que hay de aquí a acá, porque es un cuadrado, perdón. Entonces, esta distancia ya sabemos que es 2 raíz de 2 por R. Entonces, esa es la diferencia que va a haber ahora en este agrupamiento. Y ese es el análisis que ustedes tienen que hacer para cualquier agrupamiento de conductores. Obviamente hay agrupamientos de conductores que no tienen solo 4, que tienen 10, 20, 30, 40 conductores. ¿Sí? Cuando ustedes van bueno, ya van a campo, van a ver que el número de conductores, el número de hilos en un solo conductor es inmenso. Entonces el fabricante muchas veces ya nos da cuál es el radio medio geométrico de todo el agrupamiento, ¿no? Porque si no nos dieran, pues los trabajos de ingeniería serían más complicados, ¿no? Si ustedes quieren modelar algo, bueno, la parte de modelamiento sería más complicada. En la parte ya de operación, los técnicos lo hacen ya al ojo, porque ya han trabajado mucho en eso y ya se la saben, ¿no? Ellos, pues, no hacen esto porque ya se la saben, pero ustedes tienen que saberlo como ingeniero, ¿sí? Tienen que saber de dónde viene, por lo menos eso. Ok, entonces ya tenemos el agrupamiento. Ahora sabemos que el número de conductores es igual a 4. Por lo tanto, el GMR del GMR2 va a ser igual a raíz n por n. ¿Cuánto es n por n? 4 por 4, 16. Ya sabemos que el R al final me tiene que quedar elevado a la 16 para que esté bien hecho, ¿no? Aquí es R por Euler a la menos un cuarto, me perdí, elevado a la n, perdón, que es 4. Y aquí voy a poner los productos de las distancias, ¿sí? Entonces, el producto de las distancias van a ser, vámonos por cada uno de los conductores. Primero por este. Este de aquí va a tener 3 distancias, ¿verdad? Porque hay 3 conductores afuera, aparte de él. El primer conductor, el de la derecha, tiene una distancia 2R. El segundo conductor, el de abajo, tiene una distancia 2R. Y el tercer conductor, el diagonal, tiene una distancia 2 raíz de 2R. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué sucede? Vamos a hacer una simplificación rapidita. Yo sé que este producto de las 3 distancias se va a repetir para los 4 conductores. ¿Sí o no? Se repite para los 4, es lógico. Entonces, ¿qué puedo hacer? Elevar a la cuarta. Y así me evito ya hacer toda esa multiplicación de todos esos valores inmensos, ¿no? O sea, repetir lo mismo una y otra vez como en el literal anterior. ¿Ya? Ya
utilizando lógica, puedo empezar a resumirlo, ¿ya? Puedo empezar a omitir pasos, elevar a la tanto porque se repite esto tantas veces, ¿sí? Y ahora, si yo voy haciendo un pequeño arreglo, siempre aquí es importante que vayan haciendo un pequeño arreglo paso a paso. Obviamente, muchos de ustedes ya son expertos en este tipo de cosas y lo hacen directo, pero en mi caso me gusta hacerlo un poco más despacio para que se entienda un poquito mejor, ¿no? Entonces yo aplico ya la propiedad para distribuir esta potencia, me quedaría R a la cuarta y Euler a la menos un cuarto elevado a la cuarta, ¿cuánto es? Euler a la menos uno, ¿no? Porque se multiplican las potencias. Y menos un cuarto por 4 menos uno, ¿no? Multiplicado por, y aquí voy a arreglar un poquito esto antes de aplicar la potencia. 2R por 2R, 2R cuadrado, perdón, 2R al cuadrado. Multiplicado por 2 raíz de 2, 2 raíz de 2, R. ¿Verdad? Vamos despacio. Ya. Entonces, GMR2 es igual a raíz 16. O si ya no lo quieren poner como raíz 16, lo ponen aquí como R a la cuarta. Ay, perdón, R a la cuarta por Euler. Euler a la menos 1. Multiplicado por, y aquí ya de nuevo, me queda 2 al cuadrado por 2, 2 al cubo, 2 al cubo multiplicado por R al cuadrado por R al cubo, y aquí tenemos raíz de 2, ¿no? O básicamente podemos ponerlo como 2 a la 1 medio, ¿verdad? Y todo esto elevado al cubo. Y bueno, 2 a la 1 medio multiplicado por 2 al cubo, 2 a la 3 medio. ¿Sí? Se multiplica. Y esto multiplicado por R al cubo y esto a la cuarta. Y esto pues a la 1 sobre 16, ¿verdad? La raíz 16. Y ahora, pues, aplicar la propiedad adentro, ¿no? Distribuir la potencia adentro, me quedaría R a la cuarta por R a la menos 1, por, multiplico por 4 las potencias, ¿verdad? Me quedaría 2 a la sexta, si no me equivoco, 2 a la sexta por R a la doceava. Y todo esto a la 1 sobre 16. Y ahora multiplico R por R, se suman las potencias, y me quedaría R a la 16 por Euler a la menos 1 por 2 a la sexta, 1 sobre 16. ¿Ya? Y bueno, al aplicar la propiedad distributiva de esta potencia, ¿verdad? Al distribuir esta potencia, el GMR2 me quedaría, pues, aquí me quedaría R a la 16 por 1 sobre 16, que se simplifica, ¿no? Y ahí ya sé que estoy haciendo bien el ejercicio porque me quedó el R afuera de la potencia. ¿Sí? Y aquí me quedaría Euler a la menos 1 sobre 16 por 2 a la 6 sobre 16. Le podemos quitar mitad, me quedaría 3 octavos, si no me equivoco. Sí, 2 a la sexta, 2 a la octava. Ah, aquí me equivoqué. No, no estoy bien. Sí, 2 a la sexta. Me perdí. Aquí, 2 a la 3 a la octava. ¿No? Y listo. No sé si hasta ahí tengan alguna duda. ¿No? ¿Todo claro? Ok. Por ahí me puedo haber equivocado en algo, pero creo que no. Esto me va a dar 1.72289 veces el radio. Obviamente en unidades de metros, porque ya sé que el radio me quedó afuera de la raíz. Y ya tengo el radio medio geométrico. Sencillo, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Algo no quedó claro? Sí, vamos revisando un poquito, recapitulando. A ver, si algo no quedó claro, avísame, porque si no, se me pueden quedar con la duda. Y... Ah, ya ve, sí me equivoqué en algo. Era una multiplicación. Sí, recuerden que aquí me quedaba, perdón, de esto me quedaba el 2, me quedaba 2 a la 2 al cubo, y acá me queda multiplicado por 2 a la 1 medio, ¿no? Sí,
No sé si esa parte quedó clara. Esa parte de ahí me equivoqué, si no me equivoco. Sí, esto es 2 a la 7 medios, no 2 a la 3 medios. Lo multipliqué en lugar de 2 a la 7 medios. Disculpen mi error. Uy, perdón. 2 a la 7 medios. Y al multiplicar por 4, pues me quedaría pues 14. 2 elevado a la 14. ¿Sí? Y aquí al dividir ya 2 elevado a la 14. 2 elevado a la 14 y aquí me quedaría 7 octavos. Disculpen, ahí fue un error mío. Simplemente es un error de una suma, ¿sí? Y ahí sí me queda esto. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo no quedó claro? No hay duda. Ya, listo. Ya, eso es lo que vamos a resolver por hoy. El día lunes vamos a resolver más ejercicios. Vamos a hacer ya inductancias. Vamos a hacer ejercicios de este tipo, pero más complejos, con más conductores. Y vamos a resolver una lección anterior. Sí, no se preocupen porque vamos a hacer muchos ejercicios para que les vaya súper bien en esta lección. Si no hay dudas, pues lo dejamos hasta ahí por el día de hoy. Y gracias por asistir.